La pregunta ahora es del colega José Maggi para Héctor Caballero. Caballero, usted se refirió concretamente al uso intensivo que podría darse como transporte alternativo al ferrocarril. Sin embargo, la realidad es que muchas de las vías han sido levantadas. Digo, ¿cuál es la responsabilidad que usted entiende ha tenido municipio y provincia en el levantamiento de las mismas? Y me gustaría saber cuál piensa que debe ser el rol del Estado, porque aquí mismo se han escuchado críticas acerca de los subsidios, que si bien están en Buenos Aires, no se trasladan al resto del país. Mire, en primer lugar, nuestro equipo técnico ha determinado que los ramales que yo planteé están en condiciones. Tomemos uno, por ejemplo, el de Cañada de Gómez Rosario, está en condiciones. Acá lo que hay que hacer es una reunión con la CNRT y la Secretaría de Transporte y el concesionario, que en este caso es el NSA, para poder correr el tren, ¿no es cierto? Y en cuanto a los lugares para levantar pasajeros internamente, no hay problemas en realizar apeaderos. Antártida Argentina, por ejemplo, Fisherton, Ludueña, Barrio Industrial, y después, digamos, la parte de la Facultad de Medicina y el centro de la ciudad. En todos los lugares se puede hacer. Con respecto a la responsabilidad del Estado, es fundamental. Creo que si nosotros hace 50, 60 años teníamos este servicio de trenes y lo utilizábamos los rosarinos, justamente con este levantamiento que ha habido de los ferrocarriles, se ha perjudicado a la ciudad de Rosario porque ha perdido esto y, como bien se dijo acá, lo mantiene la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. En cuanto al problema de los subsidios, creo que hay que hacer un debate integral con respecto al papel que juega el interior justamente en la asignación de recursos por parte del Estado Nacional. Y este es un debate que nosotros somos solidarios y que siempre hemos apoyado y vamos a seguir apoyando este reclamo. Es el turno ahora de Cristian Lavallén para preguntarle a Jorge Guaso. Sí, Jorge, quería preguntar, primero, sintéticamente, que me diga por qué piensa que los proyectos aprobados del transporte diferencial y la tarjeta sin contacto no han sido ejecutados. Y en segundo lugar, usted habló del transporte multipropósito. Si realmente piensa que presupuestariamente y estructuralmente se puede ejecutar este proyecto en la ciudad de Rosario. Primer punto, porque no son de autoría del Ejecutivo Municipal. Todos los proyectos que no son del Ejecutivo Municipal no tienen la misma impronta que los que aprobamos todos los concejales, no de mi autoría solamente. Nosotros podemos hacer en Rosario un registro público de ordenanzas incumplidas. Son aquellas que aprobamos en el Consejo Municipal con gran esfuerzo para lograr el consenso, se aprueban por unanimidad y luego no se ejecutan. El transporte diferencial, la tarjeta inteligente, las paradas inteligentes tienen 3 años de aprobación. Uno entiende un tiempo de implementación razonable. La segunda pregunta que me haces, Cristian, sí es posible. Y Rosario hay que pensarla en grande. Nosotros tenemos que dar un salto cualitativo y cuantitativo, porque Rosario, segunda ciudad de la República desde el punto de vista económico, 1.300.000 habitantes, teniendo en cuenta ya el gran área de la región, no puede depender de colectivos. Nosotros no vamos a resolver el problema del tránsito pidiéndole a la gente que vaya a pie o en bicicleta. A veces algunos, digo trasnochados, la compararon con la Barcelona argentina. No conocen Barcelona. Barcelona tiene un transporte multimodal de primer nivel y con una eficiencia y adaptado a la trama urbana como pocas ciudades en el mundo. El mismo transporte colectivo no tiene absolutamente nada que ver con el transporte colectivo de la ciudad de Rosario, ni siquiera el prototipo. Seguimos con los prototipos de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Sí es factible, por supuesto, con la inversión privada, y dependemos de ecuaciones económicas, como se hacen las grandes obras de infraestructura de estas características en el mundo. Gracias. Es el turno ahora del colega Alejandro Grandinetti para preguntarle a Diego Giuliano. Gracias, Leo. Bueno, ahí escuchaba atentamente su reflexión sobre el tema del transporte.
Dos preguntas en una, brevemente. La primera, el estacionamiento medido. Usted dijo que con soterrar los automóviles, o sea, hacer playas subterráneas, van a liberar estacionamiento medido, o sea, vamos a sacar los autos de las calles para que haya más lugar para transitar, ¿entendí bien? Esa es la primera. Y la segunda, todos estamos hablando de métodos de transporte interesantes, ¿no? Alternativos, pero hay una gran preocupación hoy del público para que los colectivos entren en los barrios, y por cuestiones de seguridad hay muchos barrios en los cuales no ingresan los colectivos o ingresan con policía. La solución para estos dos temas. La primera es la pregunta acerca de si efectivamente era así, y la segunda la solución. Sí, la cuestión de cómo liberar la calle, sobre todo de un microcentro en donde no se han hecho las obras públicas y tenemos una trama urbana que le diría es propia del siglo pasado. Rosario ha crecido en densidad de población, en lo alto y en lo ancho, y no ha crecido el transporte público ni las obras que deben hacerse en el micro y en el macrocentro para no vivir embotellados. Por lo tanto, el estacionamiento subterráneo es una respuesta a esa situación que se ha dicho muchas veces, pero que no se ha ejecutado nunca. Y le hice simplemente una comparación. Si yo cada cuadra de estacionamiento subterráneo, como les decía, libero 15 cuadras y logro los 4 estacionamientos subterráneos que la ciudad, por lo menos en el acceso al microcentro, necesita, estamos en condiciones del carril exclusivo para el transporte, estamos en condiciones del famoso sistema de las troncales que tanto se estudió en Rosario. En Rosario se estudió mucho de transporte y se hizo muy poco en este sentido. Se ha viajado mucho para ver modelos de transporte en Curitiba, en Europa. Sin embargo, no se ha ejecutado absolutamente nada. Estamos con un modelo tradicional, con una suerte de camiones que están dentro del microcentro, que es el modelo del colectivo que nosotros tenemos, y que justamente rompe el flujo y baja mucho la calidad de vida. Entonces le decía, por un lado eso. En cuanto a la seguridad, por supuesto, la seguridad es el problema de la ciudad, es uno de los... Digo, la vinculación del transporte público con la seguridad y del ingreso a los barrios está muy claro. Aquí tenemos, si no generamos los corredores de seguridad, que no es solamente el corredor de seguridad, si no generamos condiciones tolerables en este tema, si no tenemos un nivel de seguridad mínimo en nuestra ciudad, está el problema que tenemos. Barrios que se sienten desprotegidos y gente que espera el colectivo y que cuando se retrasa se da cuenta que vive sobre todo una situación de inseguridad. Ahora la pregunta de Guillermo Sisman para Mónica Fein. Doctora, usted aludió a las virtudes del sistema, aludió a la renovación de la flota, incorporación de tecnología, que incluso el resto de los candidatos no lo objetó, pero sí hubo cuestionamientos a la demora en la implementación de algunas iniciativas. Quería preguntarle qué se piensa hacer en su eventual gestión, si darle mayor celeridad o no, y en cuánto puede influir la llegada, si se quiere, en menor cuantía de subsidios nacionales que también usted mencionó. Bueno, mire, Guillermo, la verdad que hay una gran diferencia entre ir a una ciudad y escribir en un proyecto lo que debe ser y gestionar un sistema. La verdad que nosotros gestionamos sistemas y gestionamos sistemas después de la crisis de los 90. Entonces, es mucho más fácil escribir un proyecto que lograr que funcione un sistema de transporte. Y nosotros, esta ciudad, hicimos que se funcione un sistema de transporte. Y quiero decirle dos cositas también. En primer lugar, que sería bueno que cuando alguien critica este sistema, lo compare con una ciudad de Argentina, con la que le parezca. Porque compararlo con una ciudad como Barcelona o europea significa tener un transporte de €1. Es decir, que si los vecinos de Rosario están dispuestos a pagar 5 pesos, quizás podríamos tener algún proyecto volador, como dijeron acá. Nosotros nunca propusimos ningún proyecto volador. Estamos hablando de un transporte de superficie, un tranvía de superficie. Estamos de acuerdo con las playas subterráneas. Es más, en el Consejo están proyectos que ha enviado el Ejecutivo. Hemos peleado y pelearemos por los subsidios, por esta profunda discriminación que tiene el interior, y nos alegramos que coincidamos que hay que recuperar los ferrocarriles que en los 90 fueron destruidos en todo el país.